Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La liturgia de este domingo nos hace caer en la cuenta que los seres humanos fuimos creados por Dios en relación con el Creador, con el creado y con nosotros mismos. No hay ser que haya sido creado al margen de lo demás. Somos seres en relación. Esa relación implica en nosotros un pacto con el otro para poder construir nuestro futuro y nuestro bienestar. La primera lectura, que está tomada del libro del Génesis capítulo 2, los versículos del 18 al 24, nos presenta el relato del sexto día de la creación del hombre y de la mujer. La primera parte del relato nos presenta un diálogo de Dios consigo mismo cuando dice que no está bien que el hombre esté solo. No debe ser extraño para nosotros pensar a un Dios en el libro del Génesis con rasgos humanos, un Dios que habla, un Dios que piensa, un Dios que habla consigo mismo al ver la realidad de la soledad del hombre en su existencia y la dificultad que tiene para cumplir la misión de modo aislado, solo. Pensando en esta realidad, Dios mismo decide crear las condiciones necesarias para que el hombre apacigüe la soledad que embarga su ser y pueda entrar en relación con el creado, con el otro que es diferente a él y que percibe su felicidad desde el encuentro con lo diferente a él. Dios abre el proceso de relacionalidad de todo ser viviente. Dios crea los animales y el hombre participa en la obra de la creación, dando nombre a cada especie para que vea la riqueza de la pluralidad y la diversidad. Nada es uniforme, nada es inconexo. Todos son parte de la misma obra creadora. Dando nombre a las especies, el ser humano reconoce que la creación es el mejor modo de entrar en relación. En la relación, nosotros reforzamos nuestra identidad y nuestra diferencia. Después de crear todo, Dios ve que el hombre está solo y crea uno semejante a él, diferente a él. La decisión de Dios de crear la mujer viene dada para que el hombre tenga una ayuda y una compañía. Es decir, el hombre en su soledad no es capaz de lograr el proyecto de Dios en el cuidado de la creación. Necesita de la ayuda de uno que sea diferente a él, pero que no sea ajeno a él. El versículo 19 parece explicar mejor el sentido de la creación del uno y del otro. Todos fueron formados del polvo de la tierra, pero cada uno mantiene su particularidad y su diferencia. Los versículos del 21 al 24 nos presentan el relato de la construcción de la mujer del costado del hombre. El texto dice que Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo, una típica expresión de los estados de divina revelación de alguna actividad, como es el caso del sueño de Abraham, como lo presenta Génesis 15:12, o Job 4:13, cuando dice que Dios manda pensamientos inquietantes de visiones nocturnas. Una vez caído en sueño, Dios abre el costado del hombre para construir su compañía, uno que le sea de ayuda, que esté a su lado. En el plan de la creación de Dios, es pernicioso pensar en un orden jerárquico de la creación, cuando en realidad lo que se percibe es el proceso continuado de la creación de Dios para perfeccionar el paraíso y la felicidad de las criaturas. Es interesante ver en el versículo 7 un texto que narra la segunda creación, cuando dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En contraposición del caso de la mujer, no usa la palabra formar, sino el verbo construir. Puede que la variación semántica dependa del estilo gramatical, pero el sentido simbólico y teológico es tan profundo que el texto da para muchas interpretaciones, especialmente en lo que respecta al último verbo construir. Sobre este verbo, Rashi, un exégeta judío del medioevo, interpretó este texto y sostuvo: Dios ha construido la mujer con una inteligencia que supera al hombre, y lo dijo por el hecho de que en hebreo la raíz semántica del verbo construir es similar al verbo inteligencia.
o a la palabra inteligencia. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 10, los versículos del 2 al 16, nos presenta una clásica disputa en el mundo judío sobre la viabilidad del motivo del divorcio, un tema tan actual en nuestro tiempo y de muchas expectativas, surgidas después de la exhortación apostólica posinodal Amoris Laetitia del 2016, que es el fruto de la reflexión de los obispos y las propuestas evangélicas del acompañamiento, concretados pragmáticamente en el capítulo 8, cuando usa los verbos acompañar, discernir e integrar. Desde el inicio del relato se ve la motivación malsana de la pregunta formulada a Jesús por el hecho de que está en cuestión que le plantean los fariseos sobre la disolución del matrimonio. Normalmente los rabinos omitían este tema por considerarla demasiado problemática. Lo curioso es ver la respuesta de Jesús, que se basa sobre otra pregunta. ¿Qué dice la ley al respecto? Las escuelas hebreas desarrollaban un amplio proceso dialéctico que pretendía responder estas cuestiones de la vida cotidiana. Por una parte estaba la escuela liberal de Hillel, que consideraba cualquier cosa banal como un motivo válido para romper el vínculo matrimonial. Por otro lado estaba la escuela tradicional de Shammai, que consideraba exclusivamente la disolución del matrimonio por motivos de adulterio. Jesús no hace un juego de palabras, va al fondo del debate, se centra en lo que la ley manda en Deuteronomio 24, 1 al 4. En este texto, Jesús deslinda de los fariseos que la consideraban esta ley positiva. Jesús la considera no positiva, sino concesiva para aplacar la dureza de corazón del pueblo y evitar más daños y que la mujer tenga la posibilidad de reconstruir su vida después de recibir la carta de despido de su marido. Así pues, de las maromas legales, Jesús se dirige al fundamento de la ley de Moisés, que se basa en el principio de la reciprocidad, argumentando que eso fue el plan de Dios en la creación, construir del costado del hombre a la mujer para que fuera su aliada, su compañera, y no un objeto funcional que paga para poseerla en el matrimonio. Jesús llega al tema del fondo cuando ofrece una nueva visión sobre el matrimonio al considerarlo una vocación que hunde su raíz en el diseño divino del amor de Dios que crea y espera y se encarna en el amor conyugal de modo indisoluble. En este mundo cambiante, en donde los niveles de relacionalidad, de madurez afectiva y de poco esfuerzo, se va haciendo una constante la pastoral familiar, se convierte ahora en algo imperativo y el sacramento del matrimonio debe ser cuidadosamente administrado buscando siempre el bien de la pareja y no la festividad que ella representa. Por eso la segunda lectura que está tomada de la carta a los Hebreos capítulo 2, los versículos del 9 al 11, nos invitan a retomar la dimensión del ser en su condición de imagen y semejanza de Dios, que está llamado a ser visible y creíble el amor que Dios nos tiene. Pidamos al Señor para que con su gracia nos acompañe en este camino. Buen domingo, paz y bien.